Boas tardes, gracias por vir. Vou presentar a cartografía de Pascuala Campos de Michelena, pero aproveitando vamos facer un percorrido por Álbum de Mulleres, para que coñezades. O Álbum de Mulleres está na rede de internet desde decembro de 2015, desde 2005, é un dos primeiros proxectos de carácter público que a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega pusemos en marcha. E, bueno, e aparte de ter espacios específicos que ahora os vamos a ver, tamén sirve como ventá de todos os traballos que realiza a Comisión de Igualdade. A maior parte dos traballos da Comisión de Igualdade, baseándose na realidade social do que, digamos, as lóxicas androcéntricas e que rixen, patriarcales e androcéntricas que rixen casi todas as ciencias, as artes, os ámbitos de produción. Para paliar un pouco esa cuestión, se creou un álbum de mulleres no que podamos reflectir cuestións relacionadas coas mulleres, sobre todo a nivel documental. Cada vez cando se abre o álbum, neste momento tedes a Pascuala Campos de Michelena con a cartografía que vamos a ver ao final. O que encontramos normalmente é unha galería biobibliográfica que normalmente se compón de biografías de mulleres, xa que falamos hoxe pola mañán da de Rita Fernández Queimadelos. Vamos a ver como son as biobibliografías aproveitando esta entrada. Todas as entradas biobibliográficas teñen unha autora concreta, porque todo o álbum se compón, é posible gracias a unha rede de colaboracións que se vai tecendo e vai crecendo ano a ano, non solamente con autoras de diferentes espacios, tamén con coordinadoras e coordinadores dos especiais, dos que tamén falaremos. Tamén contamos coa axuda, co apoio de bibliotecas, arquivos, xente que ten documentación na casa e nos permite reproducir. Entón, todas as biobibliografías parten dunha fotografía da muller ou mulleres, porque tamén temos biobibliografías colectivas, que, todas as mulleres e todos os colectivos e organizacións dos que se falan nas biobibliografías ou ben son colectividades inactivas ou ben mulleres xa afinadas. E, partimos dunha foto da muller, dos grupos e demais, un breve texto biográfico, engadimos extras sobre e extras de, que son documentos aos que se poden descargar libremente, unha galería fotográfica, no caso de Rita Fernández Queimadelos, engadimos, ademais de algún carné, algún plano das súas obras. Ligazóns de interese, sempre que hai algún vídeo relacionado, tamén se engaden, este non é o caso, se engade bibliografía e tamén, ligazóns, como podedes ver. Outro dos espacios que temos no álbum de mulleres son as liñas do tempo, que tamén están no álbum desde 2005. Unha das liñas do tempo é interactiva, se pode pasear por ela, é muitísimo máis reducida que a... Temos outras liñas do tempo en un documento PDF que se descarga e este renovamos todos os anos e, empregable a todos, tanto en educación, mesmo en investigación, estaba sendo bastante... Despois temos un dos traballos que presentamos no ano, no ano 2014, desde o ano 2014 incorporamos a SAIA, Publicacións Feministas. Isto recolle as revistas e publicacións periódicas elaboradas por grupos e colectivos feministas na Galiza desde anos 60 e nos vamos achegando cada vez máis aquí. A primeira presentación que fixemos foi en 2012. Naquela volta presentamos a primeira época da andaina
e 8 números de Festa da Palabra Silenciada. E aos 2 números de Asaia, Boletín do Colectivo Feminista Independente Galego, que é o que lle dá nome a este proxecto. Desde agosto deste ano, podedes acceder a toda a colección completa de Festa da Palabra Silenciada, xa está totalmente digitalizada, e agora non me cargou. A Muller a Loita, que de anos 60, esta carga rápido porque ten poucos, como podedes ver, pois eso, poñemos as portadas, todos os números teñen un resume, o seu índice, e a maiores elaboramos un índice documentado que se descarga aquí ao final, non? No que intentamos completar toda aquela información que as propias revistas non recollen, como eso, como poden ser alcumes que nos outros índices non se puderon recoller, e intentamos ampliar toda a información que conseguimos sobre todas e cada unha das revistas e poderas por a vosa disposición. No apartado xornadas atopades as diferentes xornadas que celebramos, que organiza a Comisión de Igualdade, todavía está incompleta, faltan as deste ano, todavía por incluir. As ligazóns de interese, esos son ligazóns de interese que están divididas, me parece que en 16 categorías. As xornadas, probablemente, a comezos do ano que ven, esta xornada que estamos celebrando hoxe tamén se cederá aquí. Finalmente, as cartografías presentamos a primeira en 2009 e van a par destas xornadas anuais que facemos. E, xa entramos directamente na cartografía de Pascuala Campos de Michelena, que foi a que elaboramos este ano con a axuda de Pascuala Campos de Michelena, cousa que agradezco un pouco bastante, e que agradezo moito e ademais foi moi grato traballar recollendo información, compilando información, nos proporcionou fotografías, revistas, un gustazo. Entón, desde o comezo, vos encontramos con unha imaxe de Pascuala Campos, en este caso da anos 80, e un breve texto, que fai un percorrido sobre a vida de Pascuala Campos de Michelena. Podemos acceder a unha serie de documentos que é obra dela, neste momento, que recolle 18 artigos publicados entre 1970 e 2014. O mismo respecto á obra sobre, aí se poden descargar artigos que fomos atopando nos que se facía referencia a Pascuala ou que Pascuala foi inspiradora destes artigos. Nos medios recolle exactamente 5 artigos, un deles é de autoría de Pascuala Campos de Michelena, é unha carta, como membro das feministas independientes, que agora non dou con el. Esta, que é de Luisa Postigo, e de Pascuala Campos, unha carta ao director que enviaron ao Faro de Vigo no ano 2000. Vídeos hai pero nos falla a conexión, que é o vídeo que se refire, Gitano sin romancero, que fai referencia ao documental que fai referencia ás vivendas proxectadas por Pascuala Campos de Michelena e César Portela en Campañó entre o 71 e o 75. Na rede recollemos 13 vínculos, unha parte deles remiten á obra de Pascuala Campos de Michelena e agora non funciona, pero non pasa nada porque ás veces os vínculos sí funcionan e ademais, algúns perfiles biográficos e tamén a presenza de Pascuala Campos en Dialnet. Despois, a galería fotográfica recolle 41 fotografías desde Pascuala. Empezamos coa fotografía da súa nai e entonces vamos desde cando era nena. Desde que era nena, recorrendo, diferentes, o seu pai, estas son as súas irmás, a nai e o pai, etcétera.
Non o vamos a ver todo porque temos moi pouquiño tempo, pero, bueno, isto é para velo, as cartografías son, como sempre, para velas con tempo, tomadevos o voso tempo e vede todo con tempo. E, finalmente, o último apartado é unha cronoloxía, que me parece que a teño aberta aquí, que vai, son en breves liñas, ilustramos con fotografías e breves textos, a través dos que podemos recorrer os diferentes aspectos, lugares que habitou Pascuala. Decirvos que, bueno, o álbum de mulleres, como veredes, cando entredes nel, hai unha dirección xenero@consellodacultura.org que, bueno, que está aberto a cualquier tipo de suxerencia que queirades facer ou calquer tipo de colaboración que queirades ter co álbum de mulleres. E nada máis, bueno, non dixen o primordial, como chegades ao álbum de mulleres? Ben a través poñendo en Google álbum de mulleres, ben a través da página web do Consello da Cultura Galega, e, bueno, eu espero que disfrutedes moito con esta cartografía, con todo o álbum, como nos disfrutamos establecendo as conexións necesarias para construir o álbum. Moitas grazas. Yo he traído aquí una vaquita. Pero nada, o sea, vamos a hacer conferencia de eso. Para que estén hagamos. Ve un poquito la zona que está. Muy bien. Pero Ana, cógete una silla. Está de pie. Una silla. Una silla. Son las cosas que hay ahí, pero me das coger sin Vale. Si te parece. Vale, sí. ¿Sí? Vale. Ben, bueno, pois... Vale. Moi boas tardes a todas. Imos ir vendo unhas imaxes de Pascuala mentras falamos. Este é o tempo da conversa, é o momento de escoitala a ela. Di que é filla da posguerra e que iso explica moito da súa trayectoria. Afirma tamén que nos povos brancos pequenos da súa Andalucía natal, a dos anos 40 e 50, radica unha certa clave da súa arquitectura. Por máis que ela quería ser médica. Ben, o que quería por riba de todo era ir á universidade. Filla de republicanos, formada ao calor da institución libre de enseñanza, se ben a necesidade marcou a súa infancia, non deixa de ser unha infancia como unha luminosa illa
a calor deses país no escuro da ditadura franquista. Cando outro día falábamos dos seus primeiros anos de estudante de arquitectura en Madrid, eu quedeime coa imaxe do refuxio feito de papel e fío, que foi un dos seus primeiros traballos que realizou na aula. O fío era por necesidade, porque non tiña outros recursos, nin outros materiais, pero de algún xeito aí estaba xa o xermolo dunha concepción do espazo e da arquitectura que logo se ampliaría e intensificaría coa súa experiencia feminista. Esa celebración da vida que impregna un feminismo rebelde, antiautoritario, irreverente, lúdico, antidogmático. Un feminismo para a vida que bebeu con paixón da revolta feminile e do Escupamos sobre Hegel, de Carla Lonchi. Un feminismo que cuestiona as xerarquías e as súas palabras, que se interroga sobre o corpo e sobre o lugar. Aí se sitúa Pascuala Campos e na súa mirada atenta desentraña os elementos do cotián que conforman a trampa e a rede, o entramado do sistema patriarcal e machista contra o que ela levanta as súas construcións para a vida. E están cheas esas arquitecturas de limiares, de lugares de paso, de lugares para o encontro, tamén para a intimidade. Ela fala dunha arquitectura que favoreza as sutís e complicadas relacións humanas, onde a recreación do espazo sexa un apoio e unha consecuencia do amor á vida. Son as arquitecturas para a vida de Pascuala Campos. Que tal, Pascuala? Como estás? Pues un poquito nerviosa. Qué importante, ¿no? Un poquito nerviosa. ¿Cómo estás viviendo eso? Bien. Muy contenta de haber visto a todas las chicas que han estado antes, encantada, me ha gustado mucho y bueno, muy bien. Y el público en general también, o sea que muy bien, todo muy bien. Antes, cando Marián presentaba a cartografía, foi moito traballo o que fixo Marián con Pascuala, recollendo datos. Yo se lo tengo que agradecer a Marián, porque yo soy un desastre, ¿no? Entonces Marián se lo tomó muy en serio y me dijo, mira una cosa, me voy a ir a tu casa y de tu casa no salgo hasta que no los tengas. Se vino 3 días, se vino a mi casa, se sentó en mi casa, yo salí, ella se quedó allí sola con su café. Y al final me dije, vete sacando cosas. Y ya me fui sacando cosas y al final ella hizo sola la cartografía. Yo se lo iba sacando las cosas que me decía. Sí. Claro, este traballo te obliga a pensar un pouco sobre a propia vida, a trayectoria, bueno, sacar fotos, tal ano fixen tal cousa. Que percepción tes da túa dese percorrido? Este trabajo lo que tiene es del susto del espejo, claro. O sea, te vas a mirar al espejo y dices, pero yo, ¿quién soy? ¿Es esa? ¿Soy un monstruo? ¿No soy un monstruo? ¿Soy o era o fui o voy a ser? O no sé qué. Y entonces te tienes un lío espantoso, ¿no? Pero un lío espantoso. Entonces, claro, y hasta que un día, porque a mí siempre las cosas se me ocurren, o en la ducha o en la cama, ¿no? Por la noche, ¿no? Entonces, un día en la ducha dije yo, pues la verdad es que, claro, que ¿cómo percepción tengo que en la vida? Bueno, pues la verdad, pues yo qué sé, la verdad es que depende del día que me toque, depende de dónde esté, ¿no? Depende lo que sienta, depende cómo me haya ido el día, ¿no? Y luego hasta que de repente dije yo, la verdad es que me pasa mal, algunas veces me pasa muy bien, hasta que llegué al punto, digamos, final que dije, bueno, la verdad es que yo soy una superviviente de muchos naufragios. Y ya me quedé tranquila. Entonces ya dije, pues si lo soy, pues lo seguiré siendo, ¿no? Digo yo. Bueno, pois a infancia, tes uns pais, o teu pai sí. Encarcerado, condenado a muerte. Mi padre, bueno, yo nací en el 38, mi padre en el 39 estuvo condenado a muerte porque era rojo, claro. Y además mi padre era militar, entonces a mí me contaban cosas que esas cosas te quedan siempre, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque si no podemos pasar aquí 2 horas. Tenemos media hora. Media hora. Bueno, agora debemos ter 20 minutos. 20 minutos, bueno. Pues eso, que sí, que es muy importante la vida de mis padres para ubicarme en el mundo, indudablemente. Y las cosas que yo oía de la vida de mis padres, ¿no? Mi padre estuvo condenado a muerte, luego después nos fuimos, lo desterraron, bueno, esas cosas que pasaron de la posguerra, ¿no? Y allí estaba mi padre y mi madre haciendo lo que podía, una con 24 años y el otro con 27, que ahora mismo se parece que son unos críos, pero no. Entonces era una gente muy mayor que había pasado muchas cosas, muchos problemas. Mi madre murió, mi abuelo murió en el bombardeo de Madrid, entonces marcharon a Sayote.
Y bueno, esa ha sido, digamos, mi inicio vital, indudablemente apoyada por mis padres, a veces también, en fin, dándome la lata a mis papás, a la una y el otro, ¿no? O sea, que hay que decirlo todo, sí. A figura da tua nai tamén é unha figura moi importante, unha muller criada na institución libre de enseñanza, que vos educa a vos tamén, non? Vamos a ver, la figura de mi madre fue fundamental para todos, para todos, porque mi padre, claro, mi padre era veterinario, trabajaba mucho, venía con, que en ese momento yo no entendía, pero venía con un trauma de posguerra, ¿no? Y mi madre era la que aportaba pues, la alegría, la atención, el cuidado psicológico, mental, la lectura, nos enseñaba a cantar, nos enseñaba a hacer cosas, hacía de todo, y era una mujer muy extraordinaria. O sea, si no hubiera estado mi madre, yo pues no sé lo que hubiera sido de nosotros, o de nosotras, pero éramos 9 hermanos, Si queréis que os cuente un pouco máis de mi madre. Bueno, contanos como chegas a arquitectura. Porque tú o que querías era ir á universidade. Yo tenía muy claro, vamos a ver, claro, en aquellos momentos decían, pues, nos decía mi padre, no se puede, la niña no puede ir a la universidad, no tenemos dinero, no podemos. Y mi madre, sí, por supuesto que sí, que tiene que ir a la universidad. Y yo decía, si no me manda a la universidad, yo me escapo. Porque, claro, todo lo que me había contado mi madre, de su vivencia, de la institución libre de enseñanza, de la universidad, de los profesores, de los compañeros, yo quería vivir aquello. Y entonces, al final, pues efectivamente, fui a hacer arquitectura. ¿Qué pasó? Que yo antes quería hacer medicina, pero en casa, mi padre no me dejó. No me dejó porque había una tradición de que mi abuelo no pudo hacer medicina, él no pudo hacer medicina, quiso una veterinaria y cuando yo quise hacer medicina, mi papá dijo que no. Que bueno, pues ya está. Luego manté la tradición. Pues entonces al final, bueno, como dibujaba bien y como me dieron una matrícula de honor en matemáticas en el ingreso de la universidad, dije, ay, pues esta niña está muy lista, pues que vaya a arquitectura. Dije yo, pues bueno, pues me voy a arquitectura. Y luego me matriculé en arquitectura y en primero en medicina. Hice los 2 cursos a la vez y estaba muy a gusto. Y muy bien. Primero porque me había salido con la mía, segundo porque me daba la gana. Y ya está. ¿Y qué descubres la carrera? Pues mira, en la medicina, como me enamoré, pues yo dejé porque no me daba tiempo de hacer todo a la vez, ¿no? Y eso que hice disección, que fue lo más duro, ¿no? Pero luego después en la carrera lo que descubrí es lo que decían todos los profesores anteriores a mí, que era una catástrofe. La escuela de arquitectura son catástrofes. O sea, son espacios compartimentados que no están relacionados entre sí. Hay una exigencia brutal en trabajos a hacer y a entregar. Y es una auténtica catástrofe. De todas maneras, yo lo que podía pasaba. Y luego me centraba en proyectos. Pues era lo que me importaba, los proyectos. O refugio... Lo que hablabas tú del refugio, es que eso ya estaba en el segundo de la carrera, el Cano Lasso, nos había puesto un trabajo, que luego, fíjate tú, yo pensando, dije yo, si yo en la escuela he puesto un refugio y no me acordaba que esto podía estar ligado a esa experiencia mía del refugio, porque nos había puesto un refugio y teníamos que presentar una maqueta y yo en casa no tenía para hacer nada, no porque no tenía, entonces lo hice con papel cosido, ¿no? Y entonces ya sabes que Cano, Rita lo conocía, Cano Lasso era muy elegante y muy coqueto, entonces ya tenía 20 añitos, claro, y entonces llegaba y dice, ay, ¿esto? Y dije, esto está muy bien. Entonces, como yo decía, pues que me quiero sentar aquí porque quiero que la luz me dé en la cara cuando hay que ver la luna, pero no sé qué, tal. Dice, mira, Alvaralto hace lo mismo que tú. Y yo dije, ¿quién? Y entonces, a partir de ahí, dije, me fui inmediatamente a la biblioteca a ver a Alvaralto. Y entonces ahí ya empezó la historia mía con Finlandia, ¿no? Y bueno, y ahí está. E que te interesa? De quen? Da arquitectura nórdica, de Finlandia, de Alvarado. Mira, la arquitectura nórdica, primero, encontrar un lenguaje que yo entendía. Que en teoría, claro, Andalucía y Finlandia tienen poco que ver, pues no, tienen que ver en el sentido de cómo yo vivenciaba el paisaje andaluz y los pueblos y las casas y todo aquello de la comunicación con lo de fuera, lo interior, las secuencias, las sombras, las luces, los patios, todo eso. Y luego en Finlandia es que resulta que hacen una arquitectura que está abierta al paisaje. O sea, con el frío que hace, sin embargo, estás abierta completamente al paisaje, al verde, a las plantas, también a las transiciones entre la vivienda y sobre todo lo de Alvarado, que es espectacular, ¿no? Ahí nomás que también, pues yo me acuerdo que habíamos ido las primeras veces que fuimos, Ana y yo, pues estuvimos en la casa de Alvarado, ¿no?
y de Aino Marcio, pero Aino Marcio solamente está en una foto. Y entonces una señora que nos lo explicó dijo, y Aino Marcio hizo esto, esta comunicación. Entonces pasó una corredera que va de la cocina al cuarto, a la zona de comer. Esto era esto fue una propuesta de Aino Marcio. Yo decía, pero Ana, ¿cómo Aino Marcio va a hacer solamente una corredera así? Un sitio para meter los cubiertos, esto es imposible. Entonces fue de ahí cuando Ana ya empezó a investigar qué pasaba con Aino Marcio y qué pasa. Pues pasa que se borran, que las mujeres se borran de la historia. Pues ¿por qué? Porque la historia la siguen haciendo los hombres. Y los hombres pues se miran mucho el ombligo. Y entonces, y además se entienden muy bien, ¿no? Porque, bueno, o están peleándose o se entiende. Pero bueno, tienen ese compañerismo así de apoyarse, ¿no? Y entonces desapareció. Y entonces, bueno, pues yo reconozco que la Aino Marcio allí, y yo le decía también a una compañera, a Miriam Golub, pues decía, ¿tú te das cuenta que cuando se murió Aino Marcio, las obras de Alvar Aalto, mira que a mí me gustaba mucho, yo le decía a mi madre, qué guapo, y decía, ay, calla, hija, no es guapo, no es guapo. Y decía, pero no ves cuando estaba con las flores así, muy borracho, pero bebía mucho. Yo decía, es que está guapísimo. Bueno, pues que eso que decía yo, es que las mujeres en la historia pues enseguida se barren y entonces una de las cosas que me gusta a mí de lo que estáis haciendo aquí es precisamente el enlace generacional, porque a mí me parece que hay que reconocer. Y ahí nomás ya empezó Ana a trabajar con las mujeres, las pioneras, que es asombroso, porque son unas mujeres estupendas, tenemos amigas allí de las pioneras que son maravillosas, y entonces empezamos a decir, ahí nomás yo no puedo hacer solamente esta corredera entre la cocina y la zona de comer. Y entonces ya empezamos a tomar contacto con las... Como chegas ao feminismo? Pues mira, el feminismo, pues como te decía, pues por la amistad. Por la amistad. Porque nos juntábamos, que bueno, está Luisa, que está ahí, está Carmen, bueno, y así. Y entonces, bueno, nos juntábamos, hablábamos, pensábamos, sentíamos... Entonces, hasta que yo me fui, lo he traído por fetichismo, porque este libro lo compré yo en la librería de mujeres de Madrid, y entonces dije, mira, he encontrado este libro que yo creo que está muy bien, vamos a leerlo. Esto era del 70, nosotros nos empezamos a reunir, que fueron como 75, 76, ¿no, Luisa? Por ahí, ¿no? Y entonces empezamos a leerlo, y escuchar, y entonces empezamos a estudiarlo todo. Y me hace gracia porque... Antes de venir estuve releyendo un poco y dije, a ver, ¿de dónde yo ahora me entero, me introduzco aquí para sentirme? Entonces te voy a solamente un poco, ¿eh? Dije yo, bueno, pues mira, ellos hicieron este libro, Recalar al 11, y entonces hicieron un primer manifiesto y luego aquí en este otro libro que salió en el 76, la presencia del homo en el feminismo. Esto, quien sepa italiano, el italiano será muy bonito, ¿no? Entonces, tiene primer manifiesto y segundo manifiesto. Y entonces a mí del primer manifiesto hay una cosa que me gusta mucho. Que ya en la parte final que dice, en la realidad, esto es bueno, es esta traducción, pero yo creo más gracioso que en italiano, pero bueno, está en esta traducción. En la realidad ardiente de un universo que nunca ha revelado sus secretos, nosotras quitamos mucho del crédito dado a los empeños de la cultura. Queremos estar a la altura de un universo sin respuestas. Nosotras buscamos la autenticidad del gesto de rebelión y no lo sacrificaremos ni a la organización ni a la ideología. Ya mí esas dos cosas ya dijeron, ya, fuera. Y luego, o sea, a partir de ahí, o cuando llegamos ahí, era como el espíritu realmente de nuestras reuniones, de lo que pensábamos, de lo que sentíamos. Y luego, cuando hicieron esto, cuando fuimos a Rivolta, en la librería encontramos el libro de Rivolta, entonces encontramos el segundo manifiesto, que es del 76. Y el segundo manifiesto fue como un dardo en el pecho, porque empieza diciendo así, dice... La mía aventura sono yo. Ella no, ya. Yo me acuerdo de bueno, fue como si de repente me descubriera que era corpórea, que tenía un cuerpo, que era el mío, que no era de nadie, pues, para mí fue espectacular. Entonces, eso es lo que a mí me gustaba de Rivolta. Luego ya conocimos a Carla Lonzi, fuimos a un 8 de marzo, fue muy divertido porque fuimos a casa de las chicas que nos invitaban, porque como nadie tenía dinero en esas épocas, pues entonces nos invitaban a las casas, igual que hacíamos nosotras cuando después venían la gente aquí, íbamos a las casas, ya a mí me tocó una casa, a otro le tocó otra casa, a otro que otra casa, y entonces fuimos a Rivolta. Y en Rivolta estaba Naya Quinta, que era otra de las... Bueno, todo esto eran unas mujeres
espectaculares, ¿eh? Inteligentes, agradables, y dijeron, estáis aquí, ¿por qué estáis aquí? Pues somos españolas, y vimos, pues yo soy Ana Yacuita, bueno, ¿y por qué os interesa esto? Bueno, estuvimos explicándole, bueno, pues entonces ya era Carla Lonzi, ya vamos a Carla Lonzi, quedamos con ella, fuimos a su casa, nos invitó a pasteles y a vino, y estuvimos charlando mucho tiempo, nos peleábamos, fuimos a Ana Fernández, María José Quizán y yo, y evidentemente María José y yo nos peleamos. Y entonces Marcela, te digo, no, la otra, que no, bueno. Carla Lonzi estaba encantada de la vida viéndonos nuestras peleas, nuestras disputas, ¿no? Y luego ya Carla Lonzi me dio el teléfono de Marta Lonzi, que era una arquitecta, que aquí en el libro sobre el feminismo, sobre el segundo manifiesto y tal, pues entonces es que también, que ella habla del derecho a la subjetividad. Claro, que me parece también algo fundamental. O sea, tienes derecho a ser tú, no a que seas como te está mandando, o desde el partido, o desde la iglesia, o como incluso ni tu padre ni tu madre, ¿no? Como decía tu madre, aquí cada uno es lo que es, ¿no? Y ya está. Entonces, la verdad es que fue muy importante para nosotros. E iso como impregnou despois a túa obra? Quero dicir, a cuestión da arquitectura, como influe na maneira de pensar, o espazo e... Yo creo que las cosas no van separadas, ¿no? Entonces va todo junto, ¿no? Va todo junto. Entonces, si ves lo diverso y lo complejo en un sitio, porque lo vives además, cuando estás haciendo arquitectura también ves lo diverso y lo complejo. Entonces no puedes hacer propuestas abstractas porque eso es el modelo de vivir, esa es la forma de vivir y las cosas tienen que ser así, se pongan donde se pongan. Se hacen en las mismas casas de Andalucía que en Galicia, pues no es así. Entonces, el entender eso es la manera que yo introduje. Vamos a ver, yo nunca he hecho las cosas queriendo, ¿eh? Yo quiero hacer esto, quiero ir para aquí o quiero ir para allá, ¿no? Vas como fluctuando, ¿no? Vas haciendo, vas sintiendo lo que decía Rita esta mañana. Es que estas cosas cuando te encuentras con el paisaje, tienes, como decía también Inma, ¿no? Te encuentras con el paisaje, primero tienes que entenderlo, tienes que sentirlo, y una vez que lo sientes, pues empiezas a respetarlo, ¿no? Y una vez que lo respetas, pues entonces ya empiezas como a acompañarlo, no imponerte en una forma, no, sino empiezas a acompañarlo. Entonces cuando ahí empieza a aparecer una arquitectura que yo pienso que esa puede ser para vivir, porque tú ya estás viviendo cuando haces la propuesta, ¿sabes? Antes decía o dos povos andaluces como pode influir mucho. Ese espacio, esos espazos na túa concepción do espacio. Claro, porque es que los pueblos andaluces, por ejemplo, la luz de la sombra es fundamental. Y a mí eso me parece que eso marca, como decía también Inma, ¿no? La sombra del árbol, ¿no? La sombra del árbol que no es la sombra del edificio. Entonces, esas sombras, esos umbrales, esas maneras de pasar, esa manera de hacer sentir los pueblos. Además, los pueblos ahora están destrozados, pero en esa época era una maravilla los pueblos. Y luego el paisaje era espectacular, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo? Pues fui sensible a ese paisaje y cuando vine a Galicia también fui sensible a este. Esa es la manera. O sea, no transpuse una cosa a otra, porque allí hay unas maneras de, por ejemplo, la luz, ahí si pones un lucenario así, te achicharras. Aquí tiene que ser un lucenario de otra manera, ¿no? Porque es distinto. O sea que las cosas, vamos a ver, la expresión física de sentimientos parecidos, cuando lo transformas, cuando lo materializas, entonces tiene que ser diferente. Entonces yo aprendí a las diferencias, aunque yo de alguna manera quisiera sentirme, pues eso, traspasando umbrales, que entonces se traspasaba yo de una manera que se traspasa de otra. Y entonces todo eso es un conglomerado de sensaciones que luego se traduce en un hecho real. En un hecho real y un hecho físico, claro, por supuesto. Creo que era no texto de Pilar Cos que leía antes María Xosé Agra, falaba das renuncias. Ela, en algún momento, fixo unha alusión ás renuncias. Esta maneira de vivir e de pensar implica moitas renuncias? Para mí no. Para mí no, porque... Bueno, primero porque yo después de estar en el estudio, cuando separamos César y yo, entonces yo en el 80, entonces yo monté un estudio con Ana Fernández y no llegábamos nada, pero nada de nada. Pero bueno, luego después me fueron apareciendo cosas y entonces las cosas que me fueron apareciendo fueron en concurso, bueno, cosas pequeñas, lo de Conbarro, que fue un encargo y todo eso. Tienes que pelear un poco para
para poder llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? Pero no tuve que renunciar en principio a nada. Y yo lo que sí recuerdo es, como de estas cosas medio surrealistas que pasan, como, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el proyecto de la isla, bueno, pues había un problema siempre económico que tiraba y que tal y cual, ¿no? Y entonces, si quieres acabo. Ainda vamos falar de cousa máis. Entonces, estuvimos mirando materiales para el suelo y tal. Entonces yo fui a una tienda, que no lo diré quién es, de Coruña, muy elegante, que tenía mucho de todo y tal, y tal. Y entonces le dije, mire, este material para el pavimento me parece muy bien, así, tal. Bueno, ¿cuántos son? Pues son 5.000 metros. Bueno, pues está muy bien, muy bien. Y podemos hacerle un descuento, ¿no? Pues bueno, pues me parece estupendo. Entonces, bueno, me marché, me acompañó a la puerta y me dice, el descuento es para usted. Y dije yo, no, el descuento es para la empresa. Y dice, pues no hay trato. Entonces yo dije, yo estoy loca, pues que aquí hay como unas cosas, hay unas cosas. Hay muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas, sí, pues sí, eso. Pero vamos, renunciar, pues no. Enfadarme, sí. Agobiarme, sí. Cansarme, sí. No dormir por la noche y despertarme con los ojos así y tal, pensando y tal, sí. Pero no renuncias, no. E o do teatro espontáneo, ese interese polo teatro espontáneo, porque Vamos podemos a ver. ter unha sesión de teatro espontáneo. Sí. El teatro espontáneo es que, bueno, a mí siempre me gustó, bueno, yo hago Wilhelm Reich, algunas cosas de Freud, luego después era todo Michael Heim, bueno, porque, bueno, me interesaba saber más de lo que aparentemente uno podía saber o más de lo que aparentemente sabía. Entonces, el teatro espontáneo, primero empecé con el psicodrama. Y luego ya a partir de ahí empezamos a trabajar en Pontevedra, un grupo con una psicodramatista que vino a Pontevedra a dar un curso, entonces ya nos apuntamos al teatro espontáneo. ¿Y que el teatro espontáneo qué hace? El teatro, bueno, generalmente todo, sí, el psicodrama y por supuesto el teatro espontáneo. El teatro espontáneo lo que hace es poner en la escena, esas cosas que tú sientes y que no tienes por qué, que son subjetivas y que no tienes por qué darle ninguna formalidad. Y entonces eso hace de repente que se construya, que también el teatro espontáneo no es uno solo, sino que es un grupo, eso hace que se construya una historia colectiva que de repente emerge de una manera absolutamente sorprendente para casi todo el mundo, porque nadie se pensaba que iba a decir o iba a hacer, esas son expresiones corporales y verbales, ¿no? Y entonces es muy divertido y es muy, muy liberador de tensiones, ¿sabes? Porque sueltas cosas la que quieras. Y entonces hice psicodrama, hice formación de psicodrama 5 años y luego fuimos nos marchábamos a los iberoamericanos que era estupendo porque había gente muy buena. Bueno, es muy difícil también ser bueno, igual que un profesional bueno siempre es difícil, ¿no? Y el psicodrama había gente muy buena y luego en teatro espontáneo también había gente muy buena. Y bueno, y luego ya seguimos con el teatro espontáneo y bueno, hasta que el grupo ya se disolvió y tal, y bueno, pero está ahí. Entonces forma parte de una formación emocional mía, claro, por supuesto, y mental e intelectual, claro, indudablemente, siempre está todo junto. Pois logo imos ter unha... Luego vamos a hacer una gracia con el teatro espontáneo. Ben, pois, rematamos. Pues sí. Rematamos. Non sei se queredes intervir ou damos paso á mesa xa. Damos. Pois damos. El teatro no es ahora, ¿no? Sí.
Non necesitamos resetón. Carmen no, tú no. Y Luisa no creo, y nos falta ahí. Sí, ¿no? Somos 5. Vente, Carmen. Donde caigas. A ver, aquí tenemos a Lolita. Aquí tenemos a Maricel. Esta soy eu. Pois aquí a meu lado as miñas chuletas. ¿Cómo estás? Mejor que ayer. Falta Luisa, vamos a esperarla. ¿Qué quieres? Da igual. ¿Qué quieres, Marisol? Me he corrido un poco, ¿eh? Non fai falta. Sabe ben. Pues aquí. Eu teño unha chuleta tamén. También es amable, como yo, que bien. Bueno, imos aló. Pois boa tarde novamente a todas e a todos. Imos a London. Ben, imos comenzar entón. Bueno, para min é un privilexio, unha honra, unha felicidade estar aquí nesta mesa tamén rodeada. E antes de nada quero agradecer ás miñas compañeiras da comisión, porque hoxe me estou estreando, especialmente a María Xosé Porteiro, que me convidou a estar aquí, a Ana, que me acompañou na organización deste evento. E, bueno, para min é moi importante e moi praceroso estar aquí, entre outras cousas, porque eu tamén son filla de estas mismas mulleres, aunque son de outra xeración e aunque teño vido, digamos que son de xeracións moi posteriores, igual dunha xeración que nos costou encontrar a ponte coa xeración anterior, non? Cando empecé a preparar esta intervención e este traballo, realmente dime conta de que fun a buscar cousas que eu coñecí nos anos 90 e que me vi reflexada nestas mulleres que me rodean. Vamos a mudar un poquinho a orde que aparece no programa, porque temos así como dous pares que veñen en representación de mundos de Pascuala, pero que son dos mundos diferentes, aunque, bueno, teñen moito en común. Por un lado, aquí a miña esquerda teño a dúas mulleres que veñen de Almería, que teñen que ver co mundo da arquitectura e co feminismo. Elas son Lola Feltrer e Marisel Asaosa, ambas son arquitectas. No caso de Lola, Lola estudiou en Madrid e, bueno, o nexo de unión eu diría que é aquel famoso primeiro curso sobre urbanismo e ciudad, mujeres, espacio público e privado, no que elas tuveron bastante protagonismo, primeiro como organizadoras ou alumnas e, como elas dicen, despois como amigas de Pascuala e adoradoras de Pascuala, como tantas mulleres que estamos aquí, non? Non me pararía moito no seu currículum, ambas son arquitectas, teñen feito traballos en diversas áreas. Marise, por exemplo, foi a primeira arquitecta a exercer na cidade de Almería. Lola tamén penso que un pouco despois, ambas están na mesma cidade. E, bueno, digamos que nos van a falar un pouco de como se xestou aquel curso, que foi tan importante, que foi, se callar, creo eu, que non o sei
con certeza, a primeira formación, pero tamén a primeira vez que se xuntaron mulleres que reflexionaban sobre o espazo, urbanismo, arquitectura, desde unha perspectiva feminista. Despois, a miña dereita, teño a Luisa Postigo e a Carmen Blanco, que veñen tamén de outro mundo de Pascuala, que é o mundo das feministas independentes galegas, e que son compañeiras de Pascuala tamén hai moitos anos, de distintas batallas, e digamos que eu creo que representan como dúas das múltiples sensibilidades que existen no feminismo independente, vamos a decir, con todos os seus encontros e desencontros. Carmen, bueno, creo que ambas son bastante coñecidas. A Carmen, por exemplo, debemoslle un gran traballo sobre a muller na literatura en Galiza, un traballo sobre o feminismo que para min propia pois me abreu moito coñecimento. E Luisa, que é unha mestra, ela di que xubilada, pero non é verdade, porque é mestra xubilada de primaria, pero continúa a exercer nunha ONG dando aulas a xente que non ten recursos. Por tanto, o de mestra creo que se leva na alma, non? Elas nos van a falar de outra parte da vida de Pascuala, menos profesional, máis ligada á militancia, creo. E, bueno, eu... Aos afectos. E aos afectos e as amizades, non? Es verdad. Bueno, como lle queramos chamar, a militancia feminista, diría eu, vale, a loita feminista, ao mundo das amizades. Bueno, vamos a empezar por este lado, quizás, con Lola. ¿Esto hay que darle algo o no? Penso que non. Ah, vale. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al Consello por habernos invitado a esta mesa de la memoria y experiencias, y a Lucía y a Ana por la organización, que han hecho un trabajo magnífico. Ya llevamos media jornada y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Ha sido muy interesante. Y yo pues no puedo por menos que agradeceros que me deis esta oportunidad de estar aquí con vosotras en este día. Bueno, yo como de memoria se trata, yo lo que voy a hacer es un poquito de historia de cuando conocí a Pascuala, que la conocí con el primer curso NOW de Urbanismo y Mujer, Nuevas Visiones del Espacio Público y Privado, que montamos y realizamos primero en Málaga en 1993 y luego en Toledo en el 94, o sea que ha llovido mucho, pero creo que también estos cursos que fueron pioneros, pues luego han dejado mucha secuela de otras muchas jornadas y cursos y demás, donde yo creo que habrá algo más de conciencia sobre aquellas cosas que empezamos estudiando y que, bueno, pues que vimos que era necesario, ¿no? Esta historia empieza porque bueno, tengo que hacer además un recuerdo muy cariñoso a mi amiga y compañera María Eugenia, que fue con la que yo empecé, María Eugenia Candau, que fue con la que yo empecé toda esta historia. O sea, nosotros nos llamó el Ayuntamiento de Granada, María Eugenia y a mí, porque ella era la secretaria del Colegio de Andalucía Oriental y yo era vocal de cultura de la delegación de Almería, mujer florero, que era donde nos colocaban en las juntas de gobierno de los colegios de arquitectos de entonces, pues las chicas, que éramos pocas, éramos vocales de cultura, era lo que había. Y entonces, lo que pasa es que nosotras le salimos un poquito respondonas. Y entonces, organizaba el Ayuntamiento de Granada, bueno, la Concejalía de Igualdad, por medio de Aida Anel, había decidido organizar unas jornadas porque unas de las chicas o mujeres que trabajaban con ellas le habían dicho que ellas no tenían ningún poder de decisión sobre cómo se organizaban los espacios públicos de su ciudad, sin embargo, ellas eran las que de verdad los vivían. Y entonces que querían que se hiciera algo en relación con esto y tal. Y nos llamaron a María Eugenia y a mí para que organizáramos unas jornadas en la que se hablara pues del espacio público y del género y de cómo
las mujeres que en realidad vivían en estos espacios públicos pues no tenían ningún poder de decisión sobre su diseño ni nada. Y entonces, cuando hablamos con ellas, les dijimos que también podíamos hablar del espacio privado. Ahí tenían muchas más quejas. Decían, bueno, vamos a ver, es que verdaderamente sobre el diseño de la vivienda sí que no tenemos nada que decir y, sin embargo, los espacios en los que más tiempo pasamos son siempre los peor orientados, los más degradados, los de peor calidad y peores vistas. Bueno, estas jornadas se realizaron con bastante éxito, la verdad es que tuvieron muy buena acogida y entonces pensando en que, bueno, que nosotros habíamos recogido las inquietudes de estas mujeres, pero que realmente las arquitectas, que dónde estábamos en el estatus profesional, o sea, que tampoco nosotras teníamos entonces poder de decisión para cambiar casi nada de nuestra profesión. O sea, no había arquitectas en las juntas de gobierno, no había arquitectas en puestos de la administración con un poco de poder que pudieran. Y entonces, gracias a una compañera nuestra que estaba en el Consejo Superior, Isabel León, nos dijo que había unos cursos que organizaba la Comunidad Económica Europea para dar nuevas oportunidades a las mujeres. Entonces, os quiero leer cómo María Eugenia habló de esto cuando empezamos, ¿no? Dijo: Lola y yo conocimos a Nau el Día de los Santos Inocentes. Lola estaba en Madrid, en la sede del Consejo Superior de Arquitectos, yo en casa de mi madre en Sevilla con una pata rota. Este simple dato geográfico nos puede dar una idea de lo grande que es Nau. ¿Pero quién es él? Es Nau, una iniciativa de la Comunidad Económica Europea y sus siglas encierran doble significado. De una parte, Nau significa nuevas oportunidades para las mujeres. ¿Por qué nuevas? ¿Por qué nuevas oportunidades? Y sobre todo, ¿por qué para las mujeres? ¿Solo para las mujeres? Esta pregunta ha sido piedra de escándalo, martillo de herejes, conflictos, mociones, censuras. Pero Nau también significa ahora. El juego fascinante de las letras da a nuestro Nau una cara más valiosa. Nau, el presente constante, supera el utópico futuro y el nostálgico pasado. Ayer fue, mañana aún no ha sido. No, ahora es todo lo que tenemos, es lo ultísimo y lo primero, la acción, la auténtica nueva oportunidad. Y nos pusimos a ello, a organizar el curso. Lo primero que teníamos que hacer, por supuesto, era escoger una directora, pero claro, nosotras éramos ambiciosas, distintas, y escogimos 4. Y entonces, pues, las 4 directoras que escogimos fue Ángeles Durán, de las Heras, que supongo que conocéis, que es doctora en Ciencias Políticas y catedrática de investigaciones en el SECIC, Adriana Visquer Santiago, que era profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Rosa Barba, profesora también arquitecta y profesora de la Escuela de Barcelona, y Pascuala, que además luego fue la primera catedrática de proyectos de una escuela de arquitectura de España, lo cual era una raya en el agua. Bueno, de ellas realmente dependía el éxito del curso, porque en ellas depositamos todas nuestras, todo el trabajo. O sea, nosotras pues éramos directivas de colegio, pero de docencia no teníamos ni idea ni nada, y a ellas le dimos, como dice Pascuala, un regalito de vosotras nos montáis el curso, montáis el temario y elegís a las ponentes, y se ocuparon maravillosamente de todo. María Ángeles Durán desarrolló el primer bloque, los modos de conocer. Hablamos de la ciudad, el género, del tiempo, de la resistencia y creación en la producción científica, del planteamiento urbano, del mercado del trabajo y del uso del espacio. Adriana Visquer desarrolló el segundo bloque, el espacio urbano, y hablamos de la mujer y el comportamiento demográfico, del origen de los espacios segregados, del espacio-tiempo cotidiano, de la infancia, del uso del espacio urbano, del medio ambiente urbano, del árbol, de ecología, de la ciudad, de la percepción de la ciudad, del calor, de la salud, y etcétera, etcétera.
Y Pascuala desarrolló el tercer bloque, el espacio doméstico. Se hablamos, por supuesto, del espacio y la vida privada, del rol de la mujer en el hogar, de la arquitectura doméstica o domesticada, de ecología, de privacidad, del espacio de la mujer arquitecta, de la casa, de la escalera, del espacio privado y del género. Y el último bloque, que lo desarrolló Rosa Barba, hablamos de las normativas y propuestas y se habló de los nuevos tipos de espacio público, de la arquitectura y de los espacios colectivos en los edificios comerciales, de la gestión de la vivienda, la promoción pública y privada, del coste y la calidad y de la evolución de los trazados urbanos y de la Carta Urbana Europea. Como veréis, fue un curso en el que hablamos de casi todo. Y digo hablamos porque, por supuesto, las ponentes hacían su ponencia, pero hablábamos todas. O sea, es verdad que fue un curso muy participativo, éramos 54 mujeres, teníamos una serie de ponencias y luego una serie de talleres donde al principio, como pasan estas cosas, tímidamente se decía poco y a las 2 semanas nos quitábamos la palabra y ya aquello era pues un gallinero fantástico, pero en fin, hablábamos muchísimo. Bueno, yo tampoco me quiero extender mucho más porque se trataba un poco de contaros la historia de este curso, que creo que ha sido indudablemente muy importante para nosotras, o sea, nos abrió la mente y las ideas a cosas en las que normalmente, bueno, en las escuelas, por supuesto, de este tipo de cosas ni se hablan, ni se cuentan, ni se dan y fue pues muy renovador y valiente porque nos enfrentamos a muchísimos problemas con nuestros compañeros, por supuesto. Aquello fue, bueno, terminamos hasta en los tribunales, no digo más, o sea que, en fin, la cosa no fue fácil, pero la verdad es que fue muy satisfactorio. Le tengo que agradecer a Pascuala muchísimo porque he aprendido muchísimo de ella y de estas 3 mujeres y luego, pues gracias por ser mi amiga. Ya está. Una cosilla, si os interesa la lista de mujeres que participaron en estas jornadas la he traído, por si hay algún tema que os interese de estas cosas, pues lo sepáis. Boas tardes. Primero, muchísimas gracias al Consello da Cultura Galega por darme la oportunidad de estar aquí para rendir homenaje a nuestra queridísima Pascuala. Homenaje. Reconocimiento. Usted perdone. Y también quiero tener, igual que Lola, un recuerdo especial a María Eugenia Candao, que iniciamos juntas este camino y a la que encontramos mucha falta. Y bueno, voy a intentar emocionarme, pero yo para estas cosas, cuando tocan el corazón, soy muy frágil. El curso Urbanismo en Mujer, Nuevas Visiones del Espacio Público y Privado, desarrollado en el año 93 en Málaga y en el 94 en Toledo, tenía como objetivo principal, como ha dicho Lola, la consideración analítica y creativa de los espacios de la ciudad y su arquitectura desde la perspectiva de la mujer. Pascuala Campos ya sabemos que fue una de sus 4 directoras. Lola ya ha expuesto la forma en que se gestó y se desarrolló este curso. Pero una vez finalizados, el deseo de ir un poco más allá nos impulsó a crear una plataforma de reflexión que, con carácter permanente, estudiara los temas que conciernen a la ciudad y a la mujer en el espacio del territorio y la arquitectura. Así nació en 1994 el Seminario Permanente Ciudad y Mujer, primera plataforma de este país donde se ha discutido en profundidad y desde muy diferentes enfoques el tema de la mujer y su relación tanto física como cultural con el espacio. Poco a poco, el espacio y género se convirtió en un nuevo campo de pensamiento al que han ido incorporándose posteriormente otros colectivos de mujeres. El seminario lo primero que hizo fue publicar las actas de los cursos
que se habían desarrollado previamente en Málaga y Toledo. Y en sus conclusiones se refleja la necesidad de abordar la intervención en el espacio a partir de una sensibilidad nueva que contemplara los siguientes aspectos. Subvertir los espacios de poder en la ordenación territorial que, con un falso concepto de naturalidad histórica inamovible, se han asignado y asumido por hombres y mujeres. Introducir nuevos parámetros de partida en el planeamiento y la arquitectura que generen espacios donde las personas, cualquiera que sea su condición y circunstancia, puedan desarrollar armónicamente la vida. Evidenciar los valores olvidados que se ocultan bajo supuestas necesidades políticas o deseos especulativos, potenciando los aspectos sensibles donde sea posible poder identificarse con el lugar. Perdón. Denunciar los casos de violencia, genocidio y guerras existentes en numerosas áreas del mundo, producto de los valores pervertidos. Y, por último, manifestar que nosotras, las mujeres, no queremos ser cómplices silenciosas. Queremos trabajar en ir construyendo, con la participación ciudadana, los espacios de relación para un mundo solidario. En estas actas de los cursos, Pascuala relata que, una vez organizado el programa, cada una de las 4 directoras se encargó de una parte y ella se responsabilizó del espacio doméstico. Dice que sintió que se marchaba a casa con un regalo bien envuelto en papel de colores, en forma de caja y atado con un lazo. Señala que sabía que a través de reflexión sobre los aconteceres de la vida cotidiana desentrañaría enigmas que le harían más comprensible el mundo exterior y su propio mundo interno. Y así conocí a Pascuala Campos. Yo fui una de las asistentes al curso que se desarrolló en Málaga. Gracias a la insistencia de Lola Feltrer, a la que entonces apenas conocía y que logró convencerme para que me desplazara a esta ciudad durante 3 meses, 3 días a la semana. Iba a realizar un curso sin saber muy bien por qué. Cuando me preguntaban, me daba vergüenza decir su nombre, urbanismo y mujer. En un mundo tan masculino como el de la arquitectura, todo aquello que sonara feminista era y es auténticamente ridiculizado con el objetivo de quitarle valor. La gran mayoría de las arquitectas rehuíamos el vernos asociadas a estos movimientos de mujeres dentro de la arquitectura porque ello nos quitaba y todavía hoy nos quita prestigio. Mi sobrina Nia Cortijo forma parte del grupo del teatro Las XL. Hace unos meses pude ver en un teatro de Almería su última obra, Abandónate mucho, se titula. Espectáculo músico-teatral feminista que deconstruye el mito del amor romántico. Al finalizar la obra, le pregunté por el autor o autora. La Nia que yo conocía no tenía nada que ver con la que acababa de ver en el escenario. Y me dijo que la obra la habían escrito ellas. Habían comenzado sin saber muy bien a dónde iban, pero cuando se pusieron a estudiar, se dieron cuenta de que eran feministas. Me reconocí en ellas. En Málaga comencé a estudiar y, caramba, descubrí que yo era feminista y que nunca lo había sabido. Mis recién descubiertas convicciones feministas me permitieron analizar el mundo y la forma en la que nos desarrollamos en él de otra manera. Me permitió descubrir que los espacios que creamos y habitamos determinan de forma importantísima nuestra forma de vida. En Málaga, Pascuala nos transmitió su querido regalo. Y al abrir la caja vimos que lo que contenía era magisterio y amistad. Había una vez... Tranquila. Perdona, es que ya lo he advertido, es que soy muy boba. Con las cosas que han sido importantes para mí, con todo no. Y además lo viven con estas gafas que me has tenido que cambiar. Bueno, había una vez una princesa que tenía un castillo, un gato y un enamorado. De esta manera comienza Pascuala su artículo Identidad y Proyecto. Hacer arquitectura es una manera de estar en el mundo. Dice que así empezaba un cuento inventado por su hija Madalena cuando tenía 8 años, en el que con su agudeza habitual definía en 3 palabras las bases de la felicidad.
un sitio para habitar, la relación con lo diferente y lo oculto y el amor. Señala Pascuala que en su cuento conecta con Virginia Woolf en el pensamiento de la necesidad de una habitación propia. Pero en la irreverencia de la infancia, la habitación la convierte en castillo y la presenta como una condición de partida y no como una meta a conseguir. Y pone el amor como base de la identidad femenina. Pero, ¿qué clase de amor? ¿El de la entrega absoluta y el de la negación de sí misma? ¿O aquel que genera conexiones recíprocas y bajo el que subyace como deseo vital una ansia de conocimiento? Y también se pregunta Pascuala, ¿acaso la dedicación a algo no implica una forma de enamoramiento? ¿Qué cosa hay más en contra de la capacidad creadora que alejarse del impulso amoroso? La identidad es un proyecto a desarrollar en cada momento. La aceptación de nosotras mismas y el deseo de lo que queremos ser configuran nuestra personalidad. Y sigue Pascuala. Reconocer partes ocultas y dejarlas arraigar es un proceso de integración. La búsqueda de esas partes significa volver con una linterna a un lugar oscuro y enfocar aquello que necesitamos para construir la conciencia. Dice que hacer arquitectura es una manera de estar en el mundo y que su práctica pone en juego todas aquellas conexiones que establecemos con el exterior, con nuestra manera de interpretar la realidad. Que actualmente se priman actitudes que provocan que el proyecto sea el detonador de un territorio anulado, de unas ciudades invivibles y de unas viviendas inhóspitas. Así, partiendo del cuento de su hija, Pascuala concluye: es necesario una arquitectura que favorezca las sutiles y complicadas relaciones humanas, en donde la recreación del espacio, con sus componentes de belleza y armonía, sea un apoyo y una consecuencia de un sentimiento de amor hacia la vida. El proyecto, como acto de expresión, es la cristalización de sentimientos y decisiones que nos liga a un tiempo interior y a la realidad del mundo. Pascuala, como ya ha dicho esta mañana, creo que era Amparo, nos ha enseñado que la arquitectura no se hace únicamente con los elementos tangibles, el hormigón, la madera o el vidrio, sino también con los intangibles, los afectos y la memoria, ya que la necesidad y el deseo son dos parámetros urbanos. De ella hemos aprendido que hay que utilizar la arquitectura y el urbanismo como un instrumento que facilite la convivencia, la paridad y el desarrollo de un mundo más amable, que los espacios determinan la vida y las actitudes de las personas que los utilizan. Sus convicciones feministas aportan una nueva mirada a la arquitectura que nos permite discernir entre lo importante y lo superfluo. Cuando acudí al curso de Málaga ya habían proliferado en nuestras ciudades las actuaciones epatantes y vacías de los grandes iconos de la arquitectura y políticos del momento. Esta nueva mirada me permitió ver que detrás de todo ello lo único que había era un horizonte infinito de ego y de codicia. Con ella descubrí que la arquitectura debe anclar a los seres humanos en el mundo en lugar de imponer su presencia. La arquitectura de Pascuala tiene fuerza, belleza, calma, contempla el lugar. Sus claves son la empatía con las personas que han de vivir en los espacios que crea y que proyecta con emoción y reposo. Cuando arquitectos y arquitectas exponen sus trabajos, en la mayoría de los casos las fotografías reflejan lugares sin personas y muy ordenados, carentes de vida. Hablan de la forma, pero no de cómo se habita. Pero ella finaliza la exposición de uno de sus proyectos, la Casa de Fina, diciendo: me gustará que la casa le aporte emoción y posibilidad de recrearse en cualquier lugar. En su obra convergen el mundo de la ética y el de la estética y, como diría Amelia, perdón, ambas van de la mano. Con ella y de ella he aprendido que ser mujer es una responsabilidad que ha de trascender hacia todo aquello que envuelve nuestra vida. He sido capaz de mirar de otra manera y de discernir entre lo que es importante y lo que no lo es. Me ha abierto caminos que yo desconocía que existían. Me ha enseñado a mirar en mi interior sin miedo y a intentar desarrollar mi identidad con lo que allí he encontrado. Me descubrió también la existencia de muchas mujeres que antes que nosotros fueron abriendo caminos. Me acuerdo perfectamente las primeras pinturas que vi de Remedios Varo, fueron ellas, la que vino un día con la pintura de esa mujer que para mí era una auténtica desconocida.
y así tantas cosas. Es mujer y arquitecta libre, divertida y valiente, porque hace falta valor para ganar la cátedra de proyectos, la primera de una mujer en una escuela de arquitectura en este país, con su estudio Género y Espacio, ante un tribunal formado íntegramente por hombres cuyo currículo no indicaba precisamente convicción feminista alguna. Pascual es libertad, sorpresa, fiesta, amor, sonrisa. Como ella ha dicho antes, Pascual hace lo que le da la gana. Si la necesitas, siempre está. Sabe escuchar, no juzga, te anima y orienta. Nunca te riñe. Su anarquismo a veces te desconcierta. Yo soy una mujer que intenta ser ordenada, a veces incluso obcecada, y de repente me pone el mundo del revés. Viajar con ella es de fiesta. Sabes traer lo positivo de cada momento y te descubre cosas que siempre estaban allí, pero que tú nunca habías visto. Bueno, Pascuala, es un lujo poder llamarte maestra y amiga. Qué bonitas palabras. Muchas gracias. Vamos ahora con lado feminismo independente galego e as súas... Os seus desenvolvimentos vai a empezar Carmen e depois Luisa. Vale. Ben, pois eu quería dicir que, en primeiro lugar, que é para min un placer estar aquí, estar ao lado de Luisa, estar en compañía das arquitectas coas que vin que había e tiña eu moitos vencellos e moitas pontes, pontes Galicia-Andalucía, das que ora non vou falar, pero hai esas pontes, ademais do interese persoal, dende sempre en min, pola cidade, as cidades e as mulleres, pola civilización, incluso fronte ás culturas de cultivo. Ben, isto non está moi ben dicilo, pero eu digo, porque así o penso. Vir aquí a recoñecer a Pascuala Campos é outro grande prazer. E agora, pois, para ser formal, para que se vexa que as anarquistas podemos ser, se queremos, a suma da orde, pois quero comezar e pois dicir que lle dou os parabéns ao Consello da Cultura Galega, a Ramón Villares, o seu presidente, a Marisosé Porteiro, que leva agora, está sentada a quen o levou antes, a área das mulleres, e tamén a Lucía Oca e máis a Ana Romaní, que artellaron todo isto baixo esa dirección. Despois de dicir isto, pois paso a dar as grazas, por suposto, pola invitación á miña persoa, estar aquí, a ver se son breve. Aceptei de inmediato, como sempre fago, por solidaridade aberta e non sectaria. Sempre practiquei isto na medida das miñas posibilidades. Non digo que me trouxese cousas boas, pero sempre o practiquei e a ver se podo seguir practicando. Entón, aceptei tamén, e gústame, porque me gusta a homenaxe ás arquitecturas da vida. Unhas arquitecturas, unhas artes extremadamente necesarias. Esta homenaxe ás arquitecturas da vida, feita, ademais, na persoa dunha arquitecta, Pascuala Campos, porque as cousas teñen que ser materiais e reais. Entón, neste sentido, pois, gústame estar aquí. Eu, ademais de nena, quería ser arquitecta e acabo de descubrir que isto non sabía de Pascuala, tamén quería ser psiquiatra, o que pasa que non estaba para min estudar medicina por razóns X, que non vou explicar. Arquitecta, psiquiatra, xardineira,
de interiores e exteriores, e claro, o cerebro, aí está a clave, eu penso que de todo. Entón, aceptei tamén porque sempre fago todo o que podo facer pola creación e recreación libre de espazos, corpos e mentes. E aquí estamos, non? Aquí estamos. Quero dar o máis rapidamente posible, logo xa falará outras persoas, outra persoa que teño aquí ao lado moi querida, que poderá dicir outras cousas con outro estilo, que é o seu. E quero dar testemunha leal da vida compartida con Pascuala, dentro do feminismo aberto e o feminismo independente durante os anos 70, 80, 90, 2000, que xa van moitos. Hai aquí moitas persoas que compartimos moitas cousas nestes anos. Eu, desde logo, aí, nese feminismo, o meu estilo, sempre sen resentimento e sen odio, que non é doado tampouco, pero así pretendo seguir. Lembro e fago memoria entón, moi rapidamente, da vida vivida con alegría e bon humor nas nosas xuntanzas, comendo, cociñando, con criaturas, falando, bebendo, todo. Iso xa o dirás ti despois. Ben, unhas máis ca outras, unhas máis ca outras. Lembro e fago memoria, isto moi importante, da sabedoría compartida, con estas mulleres sabias que eu coñecín un pouco maiores que a min, das que aprendín moitísimo. Lembro e fago memoria da libre circulación de ideas e opinións nas nosas reunións, dos nosos debates civilizados, que noutros medios non había, que eran espantosos. Ben, eu, xa digo distinta, unha libertaria integral das artes da vida, un pouco ali diferente, ben, eso lembro. Tamén lembro e fago memoria da admiración, creo que xa o dixen antes, pero quero repetilo, en moitos aspectos, a Pascuala, que eu lle profesaba a Pascuala Campos e aquelas mulleres, como Luisa que me acompaña aquí, e outras moitas, que eran tan especiais e que tiñan uns criterios propios, que eu xa coñecía de outras señoras, de outras mulleres, de outros homes, dende nena. Polo que se falou aquí de Pascuala, hai unha liña educativa que ven da Institución Libre de Enseñanza e dese mundo distinto que romperon brutalmente co levantamento militar de 1936. Eu tamén viña de aí, e veño de aí, e por iso estaba tan a gusto aí, evidentemente, con estas mulleres. Lembro e fago memoria de que estábamos, non sei se serei exacta, pero así o lembro eu, sempre na memoria hai certas distorsións a gusto de unha, non? Que estábamos situadas na esquerda antixerárquica e antitotalitaria. Era verdade ou non? Porque non hai máis antis. E porque non hai máis, todos os antis malos contra todo o malo. Estábamos pola revolución real da vida e para a vida mellor. Non só estábamos coa teoría da mala esquizofrenia e da mala intención. Por suposto, xa se sacou aquí o libro de Carla Lonzi. Ben, cuspíamos simbólicamente, eu con moita educación, porque non cuspía, pero sí con moita educación contra o idealismo de Hegel ou de quen fose, de Marx ou de quen fose, de outros señores máis próximos, ou non tan señores, de algúns chavales. Ben, e cuspíamos
contra o patriarcado. Ben, en Granada, as xornadas de Granada, pero aquí tamén, ou en Italia, pero aquí tamén, aquí en Compostela, arredores de Compostela, Brión, Pontevedra, Vigo, Lugo, arredores de Lugo, Sarria, Mariña, non sei se me esquezo de algún sitio máis, pero nestes estivemos de maneira importante. Entón, teño que dicir que lembro, Pascuala, a túa teoría da invasión. Lembro como a pronunciaches e unha vez, non sei se me trabuco, na facultade de Económica, non sei se agora se chama igual, porque como sempre están cambiando os nomes, pero ben, aí, nunha reunión multitudinaria. De maneira que a cita que nos convoca aquí, repito, en homenaxe, non? A organización xerárquica do espazo ten que ver con corpos invadidos, a recreación do espazo ten que ver con corpos habitados. Lembro con moito humor a túa teoría de invasión. Coñecías e coñecíamos moitas falsidades, moitos cinismos, moitos intereses, moitas imposturas, moitos abusos, moitos presuizos, moitas ignorancias, moitas inxenuidades, moitas manipulacións disfrazadas como hoxe de feminismo superficial. E nomeábamolas con naturalidade e con toda claridade, con nomes e apelidos tamén. Isto era difícil para min, por nas certas lealtades que saíse de onde estábamos, pero nomeábamolos. Nomeábamos especialmente as violencias e as violacións. E non concordabas, penso, non concordábamos, unhas máis ca outras, pero non concordábamos coa superficialidade da falsa liberación sexual ao servicio dos patriarcas e das matriarcas, que tamén hai matriarcas en corpos de mulleres, ou patriarcas en corpos de mulleres. Eu prefiro chamarlles patriarcas en corpos de mulleres, ou non sei, en corpos de non se sabe que. Ben, e non concordábamos coa superficialidade das rebelións sen causa, polo menos algunhas, inducidas estas rebelións polas atraccións fatais das prohibicións e as seducións impostas polos poderes interesadamente persuasivos e perversos. Isto é moi difícil de conceptualizar, pero aquí queda. Estas atraccións fatais impostas polos poderes, pois eran impostas polas modas das modernidades, do foder, do fumar, do xurar, do drogarse, do conducir a toda velocidade, todo o que queirades poñer aquí, ben, rebelións suicidas e sen sentido, coas que enganaban e seducían negativamente a rapazada e as mulleres inxenuas e inxenuos. Ben, a min non me gusta a atracción fatal, si me encanta a atracción total, profunda, da revolución profunda do ser humano humanizado. E aí estábamos, entre outras cousas. Coñecíamos o poder sexual e todos os demais poderes. Sabíamos que os poderes estaban en todas partes, ocupando todo. Aquí, a teoría de invasión. E evitábamolos, elevábamolos como podíamos, con moito humor e con moita alegría. Isto era o mellor que tiñamos. Porque tiñamos unha causa profunda, moitas causas. Queríamos ser libres, ser profundamente libres, e queríamos que as persoas que queríamos fosen libres como todas as demais persoas. Amábamos a vida libre e o prazer libre, e defendíamos a vida libre e o prazer libre con paixón e alegría. E liberábamos a nós mesmas. Iso xa se dixo aquí, a nós mesmas. E para rematar xa, vou ler unha variación de microrelatos extraídos da novela Atracción Total, que publiquei, e
da que recollo un farrapo titulado Para vivir en armonía. Este farrapo está inspirado originariamente, ainda que isto non o pon no libro, pero así o digo aquí, está inspirado originalmente en Pascuala Campos Michelena e Ana Fernández Puentes. Para mí, Churi. Di así. Agora dedico ás compañeiras de Pascuala, as arquitectas que me acompañan aquí. As arquitectas están construindo unha casa para vivir en armonía. E o mundo non ten límites. Isto está publicado no 2008. Está inspirado por ti, Pascuala, e por Ana. E amplío agora con outros retallos inspirados noutras persoas moi queridas. E con isto vou rematar. Para vivir en armonía. As arquitectas están construindo unha casa para vivir en armonía. E o mundo non ten límites. É a nosa vida, o noso xardín interior e exterior de alegrías. Grazas, Pascuala, grazas a vos. Esperamos. Se va? Si queredes contar algunha historia mentras, comentar algo, vamos a esperar a Pascuala, non? Vamos a esperar, sí. Non vamos a deixar sin ouvirte desde o principio. Ben. Non sei, se callar podíamos comentar, a min ocúrreseme o que máis vexo aquí, que ten a ver tamén con estas mulleres italianas, esa construción de unhas novas relacións entre mulleres nun mundo patriarcal que nos empuxa a ser enemigas, non? Ou casi enemigas. E penso que a marca de esa nova relación, de esa construción, a pesar dos sinsabores que a veces podan vir ou non, dos desencontros, está clara desde pola mañá, desde que abrimos a xornada, non? E creo que é unha das cousas máis bonitas que se está vendo hoxe, non? Ademais, entre distintas mulleres de moi diferentes xeracións e que probablemente ainda poderíamos encontrar mulleres como a túa sobrinha, que seguro que hai unha xeración bastante máis abaixo, non? E que, bueno, parece que isto sigue en marcha. Pois a ver, sí. O único un pouco pesado é que hai que estar sempre repetindo o mesmo, dicindo o mesmo. Eu isto que vos dixen hoxe aquí, eu non sei cantas veces o dixen de unha maneira ou outra, sempre repetindo. É un pouco pesado, e cansa un pouco, e aburrido para que xa o sabe de memoria, pero hai que seguir repetindo o evidente, e así levamos séculos e séculos. Eso é o peor para mí. Sí, pero sí, é necesario, é obvio e evidente. Pero, por suposto, é importante reconstruir as relacións entre mulleres que, evidentemente, o patriarcado destrúe de maneira interesada, claro, para o seu beneficio, para enemistarnos, pero é moi difícil mantelas, moi difícil. Sí, quizás este feminismo independente pode ser... Sí, cuéntanos. Sí. As persoas arquitectas, e as que construen tamén coa palabra, como construir. Estaba lembrando... Ven aí o micro. Bueno, isto fora de guión. Hola. En Pequín, no cumio alternativo de organizacións non gubernamentais do ano 95, eu escoitei unha muller nixeriana, Bisi Fanyani, que nos contou unha historia da súa tribu. Ela é unha muller educada en Londres, demais, falamos de tribu porque tiña unha tribu, non? Pero nos falaba desde un plantexamento intelectual como que estamos plantexando aquí. Eu decía que a ela lle contara a súa avoa que no pobo onde eles vivían as mulleres quixeron construir unha casa igual que a do maestro.
querían facer unha casa para elas, igual que a do xefe da tribo. Aprenderon que non podían pedirlle ao mestre as súas ferramentas, porque entón non sería a súa casa. E se decataron que tiñan que empezar por construir unhas ferramentas propias para construir a súa propia casa. E o conto porque parece que ven a conto simplemente. Sí, Parabéns. completamente. Ben, retomamos entón. Sí, Pascuala, aquí ven a túa outra amiga Luisa, compañera tamén de Mil Aventuras, que creo que nos vai a contar mil batallas. Bueno, atiéndeme que te voy a hablar. No hables con la vecina. Soy amiga de Pascuala desde hace 40 años y es mi súper amiga y sé que siempre la tengo ahí. Es mi referente. Cuando me he encontrado con momentos duros en la vida, he pensado, esto lo ha hecho Pascuala, así que lo voy a hacer yo también. Y me ha ayudado. Y luego también es mi amor. No hemos llegado más lejos porque no se ha dejado, pero la quiero mucho. Cuando me decías que tú me respetabas. Sí, hemos dormido mucho juntas y por la mañana le decía, ¿a que te he respetado como un caballero español? Entonces os voy a hacer como una sinopsis pequeñita del camino que hemos recorrido Pascuala y yo y Carmen y todas las mujeres. Yo llegué a Galicia en el 78 y estaba en Vigo, donde vivo, el HM, en un piso en la calle Lope de Neira, y nos reuníamos allí todos los jueves. Y era una asamblea de mujeres, era una cosa muy bonita, o sea, fue una sorpresa llegar de fuera y encontrarte allí aquello, ¿no? Cada una hablaba de lo que le parecía bien, del problema que tenía, de cosas concretas, de cosas... Y tan felices estábamos hasta que un día aparecieron allí unas chicas del MC. Y entonces dijeron, esto no puede ser. Aquí hay que traer estrategia, táctica, consignas, banderas. Estáis perdiendo el tiempo. Y se apoderaron del espacio de la calle Lope de Neira y entonces nosotros nos fuimos. Porque nosotros queríamos ser independientes y hicimos la FIGA, Feministas Independientes Gallegas. Y entonces nos empezamos a reunir en casa de Pascuala, en la calle de San Pedro Alcántara, que cuando no había calefacción, Pascuala nos daba cada una manta para poner en el regazo y un perro, porque tenía muchos perros. Perros de verdad, ¿eh? ¿Verdad? Y con sus hijos por allí, con mis hijos por allí, y hablábamos. Y allí aprendí yo, pues que se podía tener amor con mujeres, por ejemplo. Una señora casada y con 3 niños, y mira tú qué cosas descubrí. Y hasta aprendí a masturbarme. Lo digo allí. Lo hablábamos y dijimos Angustias y yo, esto lo hay que probar. O sea que no hacíamos así grandes cosas de cara afuera, no sacábamos bandera ni estandarte, pero lo que se cocía allí salía humo por las ventanas. Entonces hicimos unas jornadas de feministas en Vigo, que las organizamos entre 4. No teníamos dónde hacerlas y entonces yo le dije al director de mi escuela que si me dejaba la escuela y me dijo que sí. Entonces hizo un claustro y les preguntó a las maestras, se lo dijo a las maestras, y dijeron ellas que sí, pero que ellas no dejaban sus clases. Y entonces hicimos unas jornadas de feministas independientes en los pasillos del Colegio Chouzo de Vigo. Y fueron muy interesantes. Vinieron mujeres de muchas partes de España, de muchos sitios. Hitos trajo empanadas de la panadería de su padre de Orense, que sobraron tantas que se las comían los perros alrededor ya de tal, y hablamos de, yo qué sé, de las cosas que se hablan yo no me acuerdo, solo me acuerdo allí que hablábamos de la pareja y yo oía decir una cosa que todavía la tengo aquí, dice, yo no vivo en pareja, yo soy promiscua. ¿Cómo me gustó eso? Esto era año 79, ¿eh? No, 81, sí, 81.
Y luego después teníamos otras experiencias también, que íbamos a Madrid, a la calle Barquillo, a las reuniones de feministas independientes del Estado español. Entonces iban las vascas, las catalanas, iban valencianas, madrileñas y las gallegas, que éramos Ana Fernández, la Pascuala y yo. Entonces empezaba la sesión y tomaban la palabra las vascas. Lo hacían todo. Nos reuníamos cada 6 meses y había deberes para hacer. Y las vascas llevaban todo hecho y más todavía. Luego las catalanas, que también hacían bastante. Y las valencianas, y nosotros nada. Nosotros reunirnos, comer pasteles, reírnos, beber vino y juntarnos en las casas que tenía Ana Fernández, en Sarria, en Playa América, en la casa de Pascuala. Nos lo pasábamos en grande, no llevábamos nada que decir a Madrid. Y en una de esas reuniones, al fondo de la mesa, había una señora muy trajeada, muy pintada, muy guapa, que nos miraba y cuando hablamos nosotros, se echó a reír de nosotros. ¿Sabéis quién era? La Lidia Falcón, que tenía una revista y un partido. Nosotros para ella, las de los pasteles, éramos la única. Bueno, pues en estas estábamos... En estas estábamos las de la figa, cuando alguien de la figa se quiso legalizar, porque quería dinero para hacer una revista, que estaba todo el mundo muy en su derecho, pero nosotros no nos daba la gana, queríamos ser alegales. Y entonces, pues ahí hubo un desencuentro aquí en el modus vivendi, que menos mal que las municiones eran cubas libres, ¿sí? Eso era la guerra de Siria en una noche, ¿verdad, Carmen Blanco? Y entonces nos separamos otra vez por las siglas y constituimos, pusimos un nombre feísimo, FEIN, Feministas Independientes, pero nos llamábamos el Foro de Brión y nos reuníamos en una casa que tenía Ana Fernández, en Brión, preciosa, como una vez al trimestre o así, yo creo, con mujeres de Santiago. Y discutíamos y hablábamos y comíamos pasteles, estaba Ana Romaní, y a veces se hablaban cosas serias, lo que pasa es que yo no me acuerdo. Yo, Pascuala, yo no he leído Escupamos sobre Hegel porque es un coñazo. Yo leo novelas y cuentos, o sea, ni he leído nada, o sea que no, de lo que se hablaba en esas reuniones yo me quedé con hacer el amor con las mujeres, con masturbarme, con reírme, con beber, con reírnos, con disfrutar. Y entonces... Y comer pasteles. Y comer pasteles. Y comer pasteles. Una vida doce. Sí. Bueno, hablamos mucho, la verdad es que sí que hablábamos de cosas. Hablábamos de madres y hijas, ¿te acuerdas, Pascuala? Que siempre queríamos hablar Pascuala y yo y nadie quería. Es un tema escabroso, ¿eh? Se puede hablar de armas, de metralletas... Pero cuando se quiere hablar de madres e hijas, se acojona todo el mundo, todas las hijas. ¿Verdad? Sí, no había manera. Y nada más, solo estas tonterías que os he dicho. Muy bien, muy bien. ¿Qué quieres, Filia Abreu? ¿Qué te...? ¡Ay, la Encarna Otero! ¡Ay, en las jornadas feministas! Ahí está. ¿Eres tú, Encarna Otero? Ay, nosotros teníamos una mejor hija. De 80 años... Pero no se llama Encarna Otero, es Enriqueta. De Lugo, Enriqueta. Que era una guerrillera de los maquis. Perdona, Encarna, hija. No, Enriqueta, de feito... Enriqueta, que se unió a nuestro grupo y apareció allí con un lazo rojo aquí y te daba una tarjeta de presentación diciendo que era secretaria de la Pasionaria, porque su ídolo era la Pasionaria. Y la huíamos en las reuniones porque tomaba la palabra y Dios mío bendito. Una vez en casa de Ana Fernández, estaba allí la madre de Ana Fernández, no sé si te acuerdas tú, Pascual, en Playa América, y la Enriqueta les petó a la madre de Ana Fernández que su marido había pagado el avión que trajo a Franco
de Marruecos a España para empezar la guerra civil. La madre de Ana, como era muy fina, hizo así. Y la Enriqueta era tremenda. Se venía siempre a dormir a mi casa y me decía, yo estaba entonces con mi ex, y me decía, ¿pero qué haces con un hombre, mujer? Vente con las mujeres. Y digo, ¿qué quieres cenar, Enriqueta? Pues unos huevos fritos con chorizo frito. Y yo tenía 80 años, digo, esta explota esta noche. Era mucho. De hecho, se cogió una neumonía y decían por Lugo, pobre neumonía que ha entrado dentro de Enriqueta. Sí, no, era temible. Pero claro, Enriqueta, con esas cosas, luego decía, coas feministas non me reúno, que beben moito. Sí. Bueno, y se me olvidó decir una cosa de las del MC, coño. Que esto es de las del MC cuando entraron en el HM. Voy al principio, pero es un momento nada más. Nosotros empezamos a experimentar lo del amor entre mujeres. Casi todas, Pascuala porque no se dejó, pero casi todas. Y entonces las del HM nos decían que éramos tortilleras. Bueno, pues al año ya estaban todas ellas a ello, como locas, a ello. Y nada más. Bueno, penso que temos bastante tempo ahora para interactuar, non? Antes do teatro. O teatro é a 7, non? Temos media hora larga. Vexo que viñeron algunhas mulleres feministas independentes e as convidaría igual a que tamén, aproveitando a ocasión, nos conten ou comenten, ou, bueno, ou calquera outra muller ou home que está por aquí, non? Aí vas. Isabela. Ay, Isabela, te has cortado el pelo. Hola. Brión. Hola, Brión, sí. Brión. Bueno, eu quería recordar a Enriqueta e recordar que doou todo o seu patrimonio para a Casa da Muller Galega, verdad, Carmen? Sí. E máis eu fomos a casa dela. Eu non sei que humor saíse, pero... Sí, Pues sí, no, yo la tengo mucho respeto, lo que pasa Sí, o que nos toleou a todas a cabeza, vamos. Soy el Wyoming de la mesa. Pero, efectivamente, e agora recordo en Donostia, recordades as jornadas de independentes de Donostia, que realmente levou a voz cantante e nos as galegas escapábamos por pies, claro. Hasta no Higuel nos escapamos de Enriqueta. E as valencianas decían, pero bueno, esta muller tan interesante e tal, pero como tal? Claro, non sabían que Enriqueta tiña pasado e era moi difícil convivir con ela, non? Sí. No, Carmen sabe ben perfectamente. Pero se la perdonaba todo porque lo que había vivido... Efectivamente. Claro, ela era fora unha militante comunista e seguía sendo guerrilleira, estivo no cárcere moito tempo, o que pasa que tiña un carácter moi impositivo, era imposible, precisamente para unas antiautoritarias e antixerárquicas, era algo dificilísimo. Tratábamola con moito maternalismo e por quen era, pero prácticamente era imposible establecer unha relación en ese sentido, por moito que recoñecésemos o que fixera. Y todo el cariño nos llamaba que venía y que viniese. Exactamente. Y la alojábamos en nuestras casas y de maravilla. Claro, pero era dinamita para los pollos. Sí, bueno, eu recordo que Rosa Montero intentara facerlle unha entrevista e non foi capaz. No. Estuvo 2 días en Lugo intentando facerlle unha entrevista e ao final dixo, mira, a ver se a falla na lista, que ten máis tempo, que está aquí, que vive aquí, e non foi capaz de facer unha entrevista a Enriqueta. E intentouse facer unha película, e foi imposible tamén, porque ela era, estaba educada no mando, e punto suspensivo. Entón, claro, era moi difícil, se non se establece un diálogo, uns acordos, a convivencia respetuosa é imposible. E por moito que fose unha nai era o antagonismo da boa, non? Exactamente, ou a boa, ou como lle queiramos chamar, era moi difícil. Ali, la otra Otero, la bella Otero. Encarna. Bueno, o que me parece moi importante que xa saliu é esta transmisión de aprendizaxe e construcción do mundo feminino feminista. É dicir, que temos mulleres nas que mirarnos
e non homes, que con balbuceos, erros, alegría e choros, porque eu teño chorado moito cas mulleres do OMC, moito, non? Moito. E tamén, logo despois nas manis estábamos todas xuntas, porque Isabela, eu así, claro, como as de Santiago, pois mira que chupamos manis, desde salir, que queríamos salir tranquilas de noite e de día, hasta todo o que se nos pode ocurrir. E ali estábamos. Pero nas reunións, a veces, claro, a memoria é moi selectiva e transmite que está moi ben esa idea de alegría, pero o máis importante é, porque aquí hai rapazas máis novas, que temos historia, a nosa, desde fai moito tempo, e aquí está visible, e necesitamos que este visible en todos os espazos, en todos, públicos e privados, afectivos e políticos, que institucionais e de loita, na rúa e en todos os lados. E que nós construímos eso, e xa o temos. E que non nos rouben, porque cada vez estamos outra vez empezando. E o de Sísifo está moi ben para, como conto, pero non como realidade e construción. Entonces, de verdad que temos obriga, e ademais de facelo con fachenda, sen soberbia, pero con fachenda. Polo feito, eu creo que iso é moi importante, moi importante, porque temos outro xeito de facer as cousas, pero o noso xeito de facer as cousas é público e político, por tanto, está no espazo nodal e central igual que a arquitectura. E non son. E cando dicen cousas de mulleres, o que temos que facer algún é chamarlle burro, porque son moi burros. Porque non saben nada, non coñecen nada. E da súa ignorancia fan ciencia e non lle podemos permitir. Moitas gracias. Ben, eu, como xa digo que sempre fun un pouco diferente, quero falar a favor dos homes tamén. Quero dicir que nin todas as mulleres somos maravillosas, nin todos os homes son malos, malísimos. Hai que ver cada caso. Exactamente, eu non teño fillos, pero vamos, teño unha filla, pero si teño irmáns e tiven pai, realmente non todos somos iguales. Unhas e uns somos mellores ou somos peores que outros. E iso encarna, penso que vas estar de acordo comigo. Ben o sei, porque ás veces falamos sin precisión. E eu isto non o esquezo nunca. Eu non odio os homes, odio o patriarcado e todos os poderes. Non odio tampouco, sequera, non odio, senón que loito contra os poderes patriarcais estean encarnados en comportamentos de mulleres, de homes ou do que sexa. E aí está. E isto é o que falábamos nós tamén, decíalo claramente. Digo eu, incluso tamén teño que dicir isto xa con humor, que a mí me miraban un pouco de maneira un pouco como sospeitosa, persoa sospeitosa por ter unha relación heterosexual. Eu era un pouco sospeitosa. Vasco enemigo, había unhas cuantas. E eu era desas, pero non me importaba, porque eu estaba ali a gusto con esas mulleres, porque eu tiven unha nai que foi de quen mamei o feminismo, e tiven un pai que lle gustaba unha muller feminista. Entón, eu estaba aí, moi a gusto. Eu tuve unha familia de Opus Dei, por eso me fui por la Claro, aí está. Ai, claro. Ben, entón, así son as cousas, creo. Así as dicíamos cando falábamos con precisión. Logo, cando, exactamente, alguna estaba furiosa, porque eu normalmente, en público, nunca maldigo. No, veño preparada xa. Para bendecir. Dicen las maldiciones en casa. En casa, sí. Pero logo veño preparada para bendicir. Entón, aprendí moito de moitos homes. Gústanme os homes bons, por suposto, como as mulleres boas. E, aínda que non son perfectos, desde logo, nós tampouco, pois uns gustame máis que a outros, claro. Algúns non me gustan nada. Ben, xa está. Mas, aquí, aí.
Esto va dirigido a las arquitectas. Aquí no Consello da Cultura Galega encargounos un informe da presencia feminina en as exposicións que había en Galicia desde o ano 93 hasta 2013. Entón, vimos que, por exemplo, na Escola de Belas Artes de Pontevedra había máis dun 70% de presencia femenina nas aulas de la facultad. Sin embargo, luego, a la hora de las exposiciones, o eran exposiciones feministas que tenían muy poca repercusión mediática y social, la mayoría sin programas ni catálogos ni nada de eso, y las otras exposiciones, las de las grandes entidades como el CEGA, esas tenían como mucho de un 15 a un 20% de presencia femenina. La mayoría no llegaban al 10%. En el sistema del arte, porque eso en el mundo de la arquitectura me figuro que es aún muchísimo peor, que es más complejo. Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. A las mujeres, hay grandes mujeres arquitectas, pero difícilmente se le da a una mujer arquitecta un encargo importante. Y estaba, ya había hecho el proyecto y estaba la obra en fase. Pues bueno, me llamó este señor, le llamo señora Sevilla, y me dijo, es que las mujeres dirigiendo obras no, es que eso él no lo veía. No lo veía, entonces me quiso poner un tutor. O sea, esto no es algo que me han contado, o sea, esto yo lo he vivido. Entonces es complicado. Bueno, y luego además, con la crisis todavía disminuyó más el número de las mujeres. A mí sí me ha pasado, mi marido es arquitecto y recuerdo que antiguamente los encargos que la Junta de Andalucía hacía de viviendas sociales, pues los hacía con un criterio, bueno, no me parecía del todo mal. Escogían un equipo de arquitectos jóvenes más uno que tuviera experiencia, ¿no? Y entonces lo hacían con una lista y cada año pues repartían de una manera que no me parecía una mala solución, porque yo, vista lo que veo de los